Good morning. We continue with the second session on the history of nursing, and we prepare the research and teaching. For a speaker, we start with the professor Ramón del Gallego Lastra. Is professor of the Faculty of Nursing in University of Complutense and of the director of a permanent seminar of the history of nursing, and talk about that. Bien. Paso los... ¿Qué pasó aquí? Bueno, vale. Nada. Bueno, perdón porque yo no sé hablar inglés ni medianamente bien. Voy a dar esta pequeña charla en español. Discúlpenme, en un congreso internacional como es este. No sé si empezará la traducción en breve. Muchas gracias a la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina y a la Universidad de Nebrija por invitarme a dar esta pequeña charla en la cual voy a presentar un grupo, una agrupación, una sociedad de la que yo soy presidente, digamos de manera muy transitoria, ¿no? Pero por la amistad que me unía con la fundadora. En estos breves minutos, no tenemos mucho tiempo, voy a presentar el Seminario Permanente de Historia de la Enfermería y voy a empezar con presentar a su fundadora, que es la profesora Francisca Juliana Hernández Martín. Doy todos los nombres porque ella quería que se le llamara con todos sus complementos y así lo vamos a hacer. Este grupo de trabajo que tiene una gran relevancia, esto lo puedo decir con toda certeza, en el transcurso de la historia de la enfermería en los últimos más de 30 años, 36 años incluso, empieza con preocupaciones de esta profesora, que era profesora de la Escuela de ATS del Hospital Clínico de San Carlos, de la Universidad Complutense, y que pasa a ser profesora inmediatamente de las nuevas escuelas universitarias de enfermería. Cuando la enfermería entra en el 77 en la universidad, se produce una serie de problemas, de reajustes, a los cuales la profesora Hernández quería dar respuesta. Y esta respuesta era a través de contestar a unos retos que se le planteaban. Veníamos de unas escuelas de ATS donde la fundamentación teórica de la historia de la enfermería estaba centrada en una historia de la medicina con algunos complementos sobre personajes o instituciones emblemáticas a lo largo de la historia, pero la estructura y la raíz conceptual mediante la cual se analizaba la historia de la profesión era fundamentalmente la historia de la medicina. Digamos que ella tuvo la intención de no renunciar a este legado histórico, a este legado cultural, indudablemente, pero sí quería darle forma y cambiar los pilares del análisis teórico de estas cuestiones. Por otro lado, nos encontramos con muy poca literatura sobre la historia de la profesión. Apenas, estos son una recopilación de los pocos libros que en los años 70 había en la biblioteca de la Escuela de Enfermería, de la entonces Escuela de Enfermería, Fran Elizondo, Francisco Ventosa, María Teresa Molina, y un librito muy entrañable y que fue escuela de muchos profesores, que fue el libro del profesor Antonio Orozco, que hablaba de la historia de la enfermería gaditana. Muchos de estos textos eran textos muy parciales, eran textos escritos en contextos muy culturales muy concretos, como por ejemplo en países como en México, como en Argentina. Algunos estaban centrados en España, pero no había una gran producción. También quería dar respuesta a ella a todas estas cuestiones. Y por último, una gran preocupación, un personaje muy reconocido, pero que ella cuestionaba en algunos
aspectos, reconociendo sus grandes virtudes. Florence Nightingale, que está considerada la fundadora de la enfermería moderna, pero fundadora con un carácter incluso fundacional en lo teórico y en lo formativo. Y ella protestaba mucho de esa visión. ¿Por qué? Porque sabía ella que Florence Nightingale había sido formada en la escuela de Kaiserberg, pero también en la escuela de Saint-Germain de las Hijas de la Caridad. Francisca Hernández Martín era hija de la Caridad y ella tenía, digamos, un compromiso con su propia orden para rehabilitar algo que, digamos, podría ser usurpado por una visión demasiado anglocentrista. Es decir, la enfermería se funda en Inglaterra, y eso no era así, porque analizado luego el transcurso de este personaje, nos damos cuenta que lo que traslada a la Escuela de Santo Tomás de Londres es un poco el esquema que ella conoce en la Escuela de Saint-Germain, que era el esquema de formación que tenía consolidado la orden y otras órdenes religiosas que a lo largo de los siglos, con más de 3 siglos de antelación a la Escuela de Santo Tomás, ya existían en general en la Europa continental y en particular en España. Con estos retos, digamos que el seminario permanente se lanza a... la profesora Hernández se lanza a cumplir una serie de objetivos. El primero es construir una historia desde la enfermería, una historia con pilares teóricos de la enfermería que analicen las prácticas de las enfermeras, los conocimientos que al reproducir esas prácticas ellas utilizan y las instituciones consolidadas que prestan cuidados a lo largo de muchos siglos en España y en la Europa continental. Digamos que la Inglaterra tenía todo este sistema desmantelado desde el cisma de Enrique VIII. Y por otra parte era demostrar que efectivamente la enfermería española disponía de todas estas instituciones y de una formación consolidada, una formación seria, profunda, estable y bien estructurada, con procesos formativos prácticos y teóricos. Es decir, las enfermeras a lo largo de siglos en España no habían sido profesionales meramente prácticos, no eran unas personas que se les ponía a hacer cosas y se les enseñaban a hacer cosas, sino que había una carga teórica detrás. Con estas premisas, para cumplir estos objetivos, ella lo primero que hace es lanzar un premio internacional de historia de la enfermería. Aquí pongo la carátula del tercer premio. Hay hasta 3 premios. El primero es en 1988, porque ella estaba convencida que lo que había que hacer era investigar en enfermería. Ella lo que quiere promover es un grupo de investigadores en enfermería que, además de investigar, formen a los nuevos profesores, porque, como he dicho antes, el nivel teórico era sobre todo un nivel de diplomados, de ATS, que no tenían una formación consolidada en historia, en estudios de humanidades como filosofía o antropología, que eso vino posteriormente. Por tanto, muchos profesores de historia de la enfermería en las escuelas que había en España tenían un carácter de amateur, de aficionados en las humanidades, y por eso se lanzaban a dar estas enseñanzas con muchos esfuerzos. Ella quiso aglutinar un grupo y de estos 3 premios salió un grupo sólido que fueron el germen, que fueron los fundadores del seminario permanente. En esta época también se dieron algunos cursos formativos, precisamente era una de las obsesiones de la profesora Hernández, algunos que nos dieron conferencias profesores extraordinarios de historia de la medicina, como el profesor Pedro Laín Entralgo y el propio profesor Diego Gracia, que está aquí presente, y que nos dieron algunas conferencias inaugurales a seminarios de investigación en historia de la enfermería, en paleografía, que la profesora Hernández organizó en aquellas épocas. De ahí surge el seminario permanente, que es una institución que nace en la Escuela de Enfermería de la Universidad Complutense y se aprueba en Junta de Escuela, de Enfermería, en 1991. Este seminario nace con la intención fundamental de cumplir estos objetivos y para ello es una plataforma que organiza congresos cada año, 2 años y en eso estamos todavía, es decir, estamos organizando congresos y de forma ininterrumpida desde los años 90, podríamos trascender al 88, está realizando este tipo de actividades.
La profesora Hernández desglosa el quehacer de este seminario en dos proyectos. El primer proyecto que ella lanza a todas las personas que forman ese grupo que inicia el seminario permanente son básicamente estos tres objetivos, estos tres pilares. Impulsar la investigación era una obsesión, impulsar la investigación y hacer un grupo serio y formal que lanzara una buena investigación en historia de la enfermería. Descubrir fuentes documentales, un proyecto que quedó pendiente fue precisamente descubrir las cartas fundacionales de hospitales a lo largo del Camino de Santiago. Fue un proyecto que en los años 90 lanzó, pero no se pudo consolidar, entre otras cosas por falta de recursos económicos, y organizar cursos monográficos como los que acabo de comentar, que fue también un movimiento que se hizo muy al principio. Esto se dejó de hacer naturalmente porque todos los profesores acabamos estudiando carreras, haciendo doctorados posteriormente y llegando a alcanzar un nivel académico que se exigía en la universidad del momento. No partíamos de ahí, pero bueno, ahí llegamos y parecía que era un momento en que quizá los cursos ya no eran tan imprescindibles. En este primer bloque, en este primer proyecto del seminario, la profesora Hernández organiza 4 congresos. Estos 4 congresos lo que hacen es hacer un recorrido histórico en sentido inverso por aquellas épocas más significativas del desarrollo de la enfermería española, como es el siglo XXI, en el momento en el que la enfermería podemos estar claros que pasa de oficio a una profesión incipiente, y el resto de épocas históricas, siglo XVIII, siglo XIX, hasta el siglo XV. Lo que se produce en esta primera fase es que de unas jornadas anuales, como hacemos en el 92 y en el 93, la primera en Madrid, en la Escuela de Enfermería, la segunda en la Escuela de Albacete, estas primeras jornadas son con muy pocos miembros, son muy modestas. Empezamos apenas con unas pocas decenas de participantes, pero enseguida toman cuerpo, empiezan a aparecer muchos profesores de escuelas de toda España, y entonces en Albacete se toma la decisión de hacer el primer congreso en Valencia. Son congresos nacionales que siguen en todo este tiempo. Y podemos decir que al final de toda esta etapa hay 2 grandes producciones que le dan cuerpo al seminario permanente y a todos los miembros, a algunos de los miembros que están participando ahí. En este primer proyecto, 2 grandes logros son, en primer lugar, 2 miembros fundacionales, como son los hermanos Antonio y Manuel García Martínez, uno historiador y otro enfermero que se dedica fundamentalmente a la historia. Descubren un tratado muy interesante publicado por Andrés Fernández en 1617, la primera edición. Esta es una edición posterior de un manual de instrucción para enfermeros. Por tanto, estamos probablemente ante el primer tratado en la historia conocido que escribe un enfermero para formar a enfermeros. Y aquí no solo hay cuestión de técnicas clínicas que realizar, sino que hay una fundamentación teórica de esas técnicas. Ya vemos cómo en el siglo XVII se está dando formación por enfermeros a enfermeros de cómo hacer un trabajo que es digno, que requiere unos conocimientos densos y no solamente unas manos hábiles, ¿no? Por tanto, un hallazgo importante. Esto es un facsímil que ellos hacen un estudio y que publican en 1993. Y luego, por fin, la obra un poco coral que hace la profesora Hernández, que coordina con muchos de los miembros. 2 minutos, pues voy corriendo, que es el Tratado de Historia de la Enfermería. La segunda etapa, voy a ir rapidísimo, son muchos congresos. En esta segunda etapa ya le da cabida a algo que se está produciendo, y es que la mayoría de los profesores estudiamos distintas carreras, y entonces digamos que la historia de la enfermería se abre a una visión más humanística, con otros estudios, antropología, filosofía, incluso psicología y otras ramas de la ciencia, y entonces abre un poco el espectro, como por ejemplo las conexiones de sentido con otras disciplinas.
Hay una gran cantidad, como digo, una serie de congresos que recorren muchas capitales y se produce en el Congreso de Alcalá de Henares en 2003. Es el primer congreso internacional. Junta un congreso nacional con un congreso internacional. En este momento estamos organizando el 19º y 14º internacional que se va a producir en Valladolid. ¿Qué estamos haciendo actualmente? ¿Qué hace el seminario actualmente? Pues unirse a los tiempos y crear un grupo de investigación en 2019. Este grupo de investigación, que tiene un logo muy parecido, que se llama Humanidades, Ciencia y Salud, casi todos somos ese grupo de investigación, tiene, creo, un proyecto muy ilusionante que Antonio García Martínez nos lanzó en el Congreso de Salamanca, que era un proyecto de estudiar los archivos colegiales los fondos documentales de los colegios profesionales y organizar los archivos colegiales. En eso estamos ahora mismo en 3 colegios firmados convenios con Madrid, con Teruel y con Santa Cruz de Tenerife y pendientes de firma de Santander y de Cantabria y de Zaragoza. Pero este proyecto crece y le proponemos al Consejo General de Enfermería que nos ayude a crear un paraguas de tal manera que demos cobertura formativa a personas encargadas de organizar estos archivos colegiales y cobertura informática para hacer una plataforma que pueda unir todos los colegios profesionales y a investigadores les permita acceder a fondos documentales sobre una temática, sobre una serie documental concreta, pero que estuviese en distintas ubicaciones. Hay un convenio firmado con el Consejo General de Enfermería, estamos en eso y estamos también organizando el Congreso de Valladolid, al cual les invito en 2016. Esta es la web que tenemos del seminario permanente, que yo soy el editor, por tanto está bastante catastróficamente actualizada, pero bueno, por lo menos hay mucha información sobre el Congreso. Ahí está el QR para quien le pueda interesar y muchas gracias por su atención. Thank you very much. Muchas gracias. Como la mesa al final va a ser todo en español, casi voy a cambiar directamente. Continuamos con el profesor Javier Castro Molina. Él viene de la Universidad de La Laguna, es profesor de Historia de Enfermería y nos va a hablar fundamentalmente sobre esa evolución histórica en la enseñanza de enfermería. Cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Yo vengo de un lugar bastante alejado de aquí, de la metrópolis, que son las Islas Canarias, que estamos ahí en el Atlántico, pero que han sido siempre paso y punto de conexión. Ahora mismo estaba hablándolo con el profesor del gallego, la importancia que ha tenido Canarias. Malinowski, hablaba la profesora que me precedió, no hablaba de Malinowski en concreto, pero digo, mira, han pasado muchísimas personas, muchísimos personajes y ha sido un punto importante dentro de lo que es la historia. Historia de la medicina, historia de la enfermería. Yo no trabajo la historia de la enfermería solo, trabajo también la historia, en este caso, de las ciencias de la salud y de hecho, bueno, pues tan pronto está uno trabajando lo que es un proyecto con arquitectos, como puedes estar trabajándolo con médicos, como puedes estar trabajándolo con enfermeros. Bien, yo vengo a hablar el reto que se me planteó para poder estar en esta mesa. Me pareció un reto importante porque sobre todo es intentar hacer una trayectoria de todo lo que es la historia, en este caso desde el punto de vista jurídico de la historia de la enfermería, pero desde el punto de vista de la enseñanza. Muy complicado para en 12 minutos prácticamente poderlo de alguna forma hablar, pero voy a intentarlo. Y para ello lo que he confeccionado es un pequeño decálogo. Un decálogo que nos permita de alguna forma ver 10 grandes momentos en los cuales, pues de alguna forma, la historia de la enfermería y la parte de la historia de la educación, que es una cuestión que nos preocupa mucho a los docentes. Yo en la Escuela de Enfermería de Nuestra Señora de la Candelaria soy el decano y verdaderamente me preocupa sobre todo que el alumnado tenga una formación de la historia, porque una cosa que tenemos que tener clara, para saber hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos y dónde estamos, y esto es fundamental.
muy importante. Por eso este tipo de congresos, este tipo de foros, me parecen herramientas que sobre todo lo que ayudan considerablemente a que se tenga conciencia de la importancia que tiene la historia. ¿Bien? No es una cuestión de locos, no es una cuestión de 4 personas, 5 personas, sino que es una cuestión de muchos profesionales que tienen verdaderamente la necesidad de saber qué ha pasado para poder saber hacia dónde vamos. En este primer decálogo tendríamos que hablar de lo que sería todo lo que es previo a la formación de la enfermería, el pre-1915. Existen pequeños textos pioneros y referencias históricas donde sobre todo se hablan de aquellas 2 figuras que todos conocemos, las matronas y sobre todo lo que son los practicantes. La figura del practicante es una figura importantísima, pero de la enfermera en sí no hay nada formal, no hay nada que verdaderamente tenga sustancia y que se haya constituido de una forma considerable. El segundo gran momento de este decálogo vendría a ser la Real Orden de 1915. Ahí es donde de alguna forma se constituye lo que sería en este caso la propia profesión de las enfermeras y donde comienza a haber un pequeño conocimiento sobre todo de lo que es la evolución de los propios cuidados. Se comienza a formar, en este caso, dentro del programa formativo, hay pequeños atisbos de lo que más adelante se desarrollará de una forma considerable. El tercer gran momento sería 1953, que es cuando se fusiona de alguna forma esa profesión que hemos hablado de 1915, pero esto viene de mucho antes. Recuerden sobre todo los Reyes Católicos y el protomedicato, pero también estaba el protobarberato, que es una normativa que sobre todo lo que hace es formar a esos barberos sangradores, que al final vienen a ser, bueno, por los protoenfermeros, lo que sería la protoenfermería en este caso en el ámbito de España. Con esta creación del ayudante técnico sanitario, que sería en 1953, lo que se busca sobre todo es aglutinar, en este caso, lo que son enfermeras, practicantes y la figura de la matrona. Sobre todo, aquí se plantea dentro de todo lo que es el proceso curricular o todo lo que es la programación curricular, se plantea ese relato profesional único basado que es la base de una pequeña asignatura que se incluye dentro de lo que sería esa creación de ese título de ATS. 1977 es el otro gran momento de la enfermería en España, porque sobre todo surge el Real Decreto 2128 de 1977, donde la enfermería comienza a ser una profesión universitaria. Y en este gran momento, es un momento de inflexión, sobre todo hay personas muy interesantes como la profesora Concha Germán, que lo ha estudiado de una forma bastante interesante, sobre todo la revolución, en este caso, como ya lo llamó en su libro, la revolución de las batas blancas, que permitió de alguna forma que las enfermeras pudieran incorporarse dentro de lo que es el ámbito del espacio universitario. Y ahí surge, dentro de la diplomatura, lo que se llamó el primer título, diplomatura en enfermería, surge la primera asignatura o la primer momento, un espacio destinado a la historia de la enfermería. Y ese momento sobre todo está ubicado en esa asignatura que se llamaba Enfermería Fundamental. Dentro de Enfermería Fundamental, que estaba conformada por, si no recuerdo mal, 7 asignaturas, pues estaba la de historia de la enfermería. Ahí encontramos cómo de alguna forma se le da una importancia relevante. Vámonos al quinto momento. ¿Qué pasa en el quinto momento? El quinto momento se convierte la historia y los fundamentos de enfermería en esa consolidación curricular de los planes de estudio, donde se convierte en una materia obligatoria. Una materia obligatoria dentro del plan de estudio, en este caso de la diplomatura, y la historia comienza a ser algo fundamental para la formación, en este caso, de las propias enfermeras. ¿Qué pasa en el sexto momento? En 1980, 1990 hay un surgimiento de docentes e investigadores. Ahí es lo que comentaba el profesor del Gallego, donde comienzan a haber un germen, semilleros, en todo lo que es el territorio español, donde de alguna forma se busca investigar y saber de una forma disciplinada y metódica qué ha ocurrido con la historia de las enfermeras. Aquí juega un papel muy importante, conociendo el talante del profesor del Gallego, sobre todo no ha querido decirlo, pero el seminario de la Complutense fue el primer grupo de investigación a nivel nacional que se crea, sobre todo para poder, más que se crea, que se consolida de una forma, con una estructura bien definida y de una forma con una identidad propia, se crea para poder de alguna forma
investigar lo que es el proceso, lo que ha sido la historia y todo lo que ha sido el devenir, en este caso, de la propia enfermería. Ahí aparecen, sobre todo, hay un surgimiento de profesionales especializados que van a investigar, que van a enseñar. Yo, por ejemplo, independientemente de ser enfermero, también soy historiador del arte y también soy antropólogo. Y he tenido que tirar mano de otras disciplinas para poder, de alguna forma, poder estudiar de una forma disciplinada y con una metodología adecuada lo que es la parte de historia, en este caso, de las ciencias de la salud. Independientemente, en el punto 7, en el momento 7, aparece la década de los 90 y aparece la publicación, como se dijo en la exposición anterior, la publicación de los primeros manuales y los primeros libros de texto. Ya consolidados esos grupos de investigación, comienzan a tener esa producción científica. Una producción científica que no solamente la vemos materializada en esos manuales, sino que la vemos materializada también en actas de congreso. Esas actas de congreso, que a veces no le damos el valor que tienen, pues son verdaderos puntos que permiten de alguna forma lograr tener una información mucho más local o no tan local sobre determinadas situaciones que han ido surgiendo a lo largo de la geografía, en este caso de la geografía española. Aquí aparecen esos manuales de historia de la enfermería que se convierten en algo verdaderamente fundamental. Vamos a ver si me dejan pasar la diapositiva. ¿Sí? A ver, porque están desde control toqueteando. A ver. ¿Sí? Vale, muy bien, perfecto. Octavo gran momento, para ya ir concluyendo, aparece la Ley 44/2003, todo lo que es la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y aquí, sobre todo, se refuerza la necesidad de esa formación teórica y disciplinar, sólida, sobre todo como un pilar fundamental para formar toda la parte curricular, en este caso de la profesión de las propias enfermeras. El otro gran momento, el momento número 9, sería, además ocurre en 2008, la Orden SIN 2134 de 2008, donde ese marco del grado, esa incorporación un poco más allá con el Plan Bolonia, va a obligar de alguna forma, y además como recoge la normativa, pendiente ahora de modificaciones, que es preciso que se aborde una base histórica, filosófica, cultural y sobre todo los cuidados de enfermería. Esto es lo que recoge la norma SIN. La norma SIN aquí en España viene a ser un documento que nos dice todo lo que es un recetario de lo que debe de llevar cualquier tipo de titulación que se desarrolle a lo largo de todo lo que es el territorio. Y sobre todo asegurando esa continuidad en esa materia, en ese nuevo sistema universitario, porque además la historia de lo que es la propia profesión, o sea, y lo que es en este caso la historia de la enfermería, es una base fundamental, una clave de bóveda para poder entender muchas otras cuestiones. Aquí surge también un movimiento importante, sobre todo desde el punto del ámbito internacional. Yo aboco, pues en el 2018, la Carta de Ribeirão Preto en Sao Paulo, o la Carta de Santa Cruz de Tenerife, que también es otra carta importantísima que se genera en el año 21, o la Carta de Madrid, que recientemente hemos de alguna forma confeccionado, donde reivindicamos la necesidad de tener de alguna forma una formación en historia de la enfermería dentro de la currícula, en este caso de los futuros profesionales, pero que sea verdaderamente con una carga docente, o sea, con una carga horaria, una carga de créditos correspondiente a lo que debería de ser para poder tener pues una información adecuada y una formación correcta. El último gran momento sería ya la actualidad con ese enfoque crítico y sobre todo sociológico, con esa perspectiva crítica, con esa perspectiva de género y con esa perspectiva social. De hecho, nuestro Congreso de Valladolid, el que se celebrará el año que viene, lleva dentro de su título, habla y toma en cuenta toda la parte de género, porque dentro de una profesión, sobre todo de mujeres, pues una cuestión yo creo que es fundamental. Y yo quiero terminar pues con un sitio maravilloso, la parte más alta de España, que es el Teide, que está en las Islas Canarias, y sobre todo con esta frase que yo creo que es fundamental, esta que ven ustedes aquí abajo, la violeta del Teide, solo crece a 3.000 metros de altitud. Es un pensamiento, parece un pensamiento, como dirían aquí, pero solo crece a 3.000 metros de altitud. Y esta frase de Confucio que yo creo que es fundamental: estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muy complementada, como decíamos, con la primera ponencia, y vamos a continuar ahora dando un cambio. En la mesa estábamos abordando, como decíamos, la importancia de la docencia en la investigación, y el profesor, en este caso Sergio Saboini,
pues es profesor de la Universidad Complutense, que actualmente se ha incorporado también para poder impartir esta asignatura tan necesaria de la historia, y va a desarrollarnos lo que fue su tesis doctoral, en el que profundizó en este sentido sobre la importancia de la epistemología en la Primera Guerra Mundial. Cuando quieras, Sergio. Vale, para pasar aquí en las fechas, ¿verdad? Vale, bueno, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina por permitirme estar aquí, también a la profesora Taira Blasco por invitarme a participar y sobre todo por permitirme compartir algunas de las reflexiones que formaron parte de mi investigación doctoral, que como ya sabéis a todos los profesores universitarios, investigadores, pues nos encanta hablar de nuestro libro. Entonces, bueno, esto es más que agradable y trataré de ceñirme al tiempo lo más posible porque creo que ese es el riesgo. Bueno, entonces mi investigación, mi tesis doctoral, que trató sobre un estudio de las emociones, del impacto psicológico y emocional de la Primera Guerra Mundial, analizando las cartas de los soldados del ejército británico. Bueno, entonces en este sentido, las emociones a lo largo de la historia, en concreto en la historia de la Primera Guerra Mundial, han ocupado una posición privilegiada en las últimas investigaciones que se han publicado en las últimas décadas. ¿Vale? Sin embargo, este abordaje de las emociones durante este primer conflicto mundial no se ha dado, o mejor dicho, se ha dado siempre como complemento a otras disciplinas, como complemento a una historia política de la Primera Guerra Mundial, como complemento a una historia militar de la Primera Guerra Mundial, una historia social. ¿Vale? Esto ha dificultado que no se haya alcanzado una metodología y una teoría común sobre cómo se debe construir la historia de las emociones o cómo se debe analizar las emociones en la historia. Este debate inconcluso también está relacionado con el problema que representa la propia naturaleza de las emociones. Es que esta definición también es algo que genera cierto debate entre filósofos, psicólogos, neurólogos sobre la naturaleza de estas emociones, ¿no? Entonces, para hacer una historia de las emociones, los que se han dedicado a esta tarea antes que yo coinciden en que es preciso considerar que las emociones no son algo meramente innato a todos los seres humanos, que no todos sentimos o tenemos las emociones de una misma manera, sino que estas emociones están influidas por la cultura, por la sociedad, por determinadas normas sociales, por nuestra experiencia previa sobre determinadas situaciones, ¿no? Porque, lo que defienden es que si las emociones fuesen innatas y todos sintiésemos miedo o el miedo tuviese el mismo significado a lo largo de la historia y en diferentes sociedades, no sería necesario historiarla. Este debate sobre cómo construir la historia de las emociones se inicia sobre todo en la década de 1980, ¿vale? Momento a partir del cual empiezan a surgir diferentes investigadores, diferentes historiadores que cuando tratan de acercarse a esas emociones en determinadas sociedades o en determinados periodos históricos, sí que tratan de construir una teoría común, una metodología común que permita crear un determinado arsenal de herramientas capaces de analizar las emociones en cualquier periodo histórico y en cualquier sociedad. Algo que es bastante difícil considerando la heterogeneidad de las diferentes sociedades y sobre todo de las diferentes épocas históricas. Bueno, los que aparecen ahí son algunos de esos autores que fueron proponiendo diferentes términos términos, conceptos como emocionología, que lo propusieron Peter y Carol Stearns para hablar de todas esas normas sociales, todos esos factores que afectan y que condicionan cómo las sociedades, cómo la población de las diferentes sociedades siente esas emociones, ¿no? Podríamos hablar de otros, cada uno tiene sus pros y sus contras, han recibido críticas, han recibido alabanzas. ¿Por qué? Porque es muy difícil construir un término que sirva para analizar las emociones en todas las sociedades y en todas las épocas históricas. En mi caso,
Bueno. A ver. ¿Avanzar? Bueno. Vale. En mi caso, ya está, sí. En mi caso, lo que yo hice para salvar esta problemática en mi tesis doctoral, y lo que recomendaría a cualquiera que esté interesado en acercarse a la historia de las emociones, es tomar de todos estos autores los conceptos y las herramientas que sean útiles porque sean aplicables a su objeto de estudio y que maticen o construyan pues, los conceptos y las herramientas que necesiten para completar ese estudio. En mi caso, como ya he dicho, confiamos o tomamos como primer punto de ese aparato metodológico la definición de emociones de Martha Nussbaum, que cree o defiende esta doble vertiente de un componente innato en las emociones, pero también defiende la influencia de todos esos factores socioculturales en esas emociones. Y sobre todo para mí me sirvió notablemente las aportaciones de William Ready. William Ready, que fue un historiador que se dedicó a hacer una historia social de la Francia durante la Revolución Francesa. Entonces él introduce una serie de conceptos, como es, voy a empezar por el segundo, el de motifs o objetos emocionales, que son básicamente esas expresiones emocionales de las que habla, que pueden ser escritas o principalmente escritas u orales. ¿Vale? Y él dice que estas expresiones emocionales son del todo imperfectas, que lo que tratan es de traducir de una manera imperfecta las consecuencias que tiene en nuestro organismo esa emoción, sea miedo, alegría, esperanza o la que sea, pero que son traducciones imperfectas. ¿Vale? Este concepto me gustó, o esta idea me gustó, resultó bastante atractiva, ahora veremos por qué. ¿Vale? Otro de los conceptos que introduce es el de régimen emocional, ¿vale? Que eso sería ese conjunto de normas, de limitaciones que tiene un determinado grupo de población en un momento determinado para expresar esas emociones. ¿Vale? Entonces, él decía que el régimen emocional de la Francia, de la Revolución Francesa, era llamativamente estricto. Esto significaba que la población no tenía el permiso, o mejor dicho, que el Estado se encargaba de controlar qué emociones podía expresar la población y cuáles no. Entonces, en estos contextos de un régimen emocional relativamente estricto, se produce el sufrimiento emocional de la población, que es ese sufrimiento producto de la incapacidad o de no tener el permiso para sentir determinadas emociones. ¿Vale? Entonces, como yo había decidido estudiar las cartas de los soldados durante la Primera Guerra Mundial, como ya sabéis, el estamento militar es un estamento profundamente rígido y controlador, por lo tanto estos conceptos de régimen emocional estricto, sufrimiento emocional, me sirvieron muy bien para la investigación que yo estaba realizando. Y por último, bueno, decía esta idea de la imperfección del lenguaje para traducir las experiencias emocionales de las personas, me resultó bastante atractiva porque en numerosas cartas, y ahí coloco una de ellas, los soldados mismos expresaban la incapacidad que tenían para describir lo que estaban viviendo, lo que estaban viendo o lo que estaban sintiendo. De manera que algunos llegaban a decir que ojalá algún artista o algún literato estuviese viendo lo que ellos estaban viendo o estuviese experimentando lo que ellos estaban experimentando para que pudiese expresarlo en una forma de un poema o una obra de arte o de otra manera. Muy bien, dejando a un lado el cómo, de dónde saqué las cartas y cuáles fueron los criterios de selección y los criterios de exclusión, voy a pasar directamente a cómo realicé ese análisis, ¿no? Entonces yo conté al final con unas 828 cartas escritas por 120 soldados británicos, distribuidas, bueno, el número de cartas en función de los años que fueron enviados, sería la tabla de arriba, y la tabla de abajo sería una clasificación de el grado o el rango que tenían esos soldados que habían escrito las cartas. ¿Vale? Y para realizar este análisis nos apoyamos en un
en uno de los tantos softwares de análisis cualitativo que hay. En mi caso fue el Max-CUDA. ¿Por qué? Bueno, pues porque fue con el que empecé a trabajar, me entendí bien con él se entendió bien conmigo y bueno, pues conseguí hacer lo que tenía que hacer, que era analizar esas cartas. Entonces, en mi caso, ideamos un sistema de códigos que íbamos añadiendo a los factores, a diferentes fragmentos de las cartas. En primer lugar, creamos unos códigos que podemos decir formales o ajenos al contenido de la carta, como era pues, el año en que se había escrito, el sitio desde el que estaba escrito, si era en el frente, si estaba en un hospital, si estaba en la retaguardia, donde sea que estuviese. Y a quién estaba dirigida la carta, qué relación tenía con el soldado, si era al padre, a la madre, a un amigo, a una novia o a una mujer, o a quien se fuese. ¿Vale? Esto nos permitía hacer una clasificación de las cartas en función de, bueno, pues del año en el que habían sido enviadas, quién las había enviado, desde dónde y a quién. Y después creamos este sistema, un sistema de códigos que denominamos códigos emocionales, que fue relativamente complejo porque, bueno, porque no quisimos o no quise guiarme por una clasificación de unas emociones básicas que se puede encontrar en cualquier diccionario o enciclopedia de psicología, porque creíamos que esto predispondría la lectura a encontrar esas emociones que yo ya tenía prefijadas. Entonces lo que hice fue construir este sistema de códigos a medida que iba leyendo y analizando las cartas. Esto hizo pues, bueno, pues que algunas de las cartas hubiese que leerlas bastantes veces, porque bueno, pues al final es ir un poco haciendo ensayo y error, volviendo hacia adelante, yendo hacia adelante, volviendo hacia atrás para cambiar aquellos aspectos pues, que no nos acaban de convencer. Y con este sistema, bueno, encontramos algunas dificultades. ¿Qué tal? ¿Tiempo? ¿Bien? Vale, rápidamente, encontramos algunas dificultades, ¿vale? Y algunas dificultades, muchas de ellas relacionadas con esa imperfección del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, veíamos en la diapositiva anterior, uno de los códigos emocionales era el de esperanza, ¿vale? Pero un soldado puede expresar esperanza de que el conflicto, de que la guerra acabase lo antes posible, y también al mismo tiempo esperanza de matar a todos los alemanes posibles al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, esto, para solventar este problema, lo que hicimos fue continuar añadiendo códigos emocionales que aportasen más información a estos códigos, digamos, primarios, ¿vale? Para salvar este problema. Y el problema más importante sería quizás la ausencia de emociones en algunas de las cartas, la ausencia completa de expresiones emocionales. Entonces, esto podría estar relacionado por ese régimen emocional estricto del que había hablado antes y del que ya había hablado William Ready, que limitaba la expresión de determinadas emociones por parte de los soldados, además teniendo en cuenta que las cartas de estos soldados eran censuradas por los superiores inmediatos, por lo cual el hecho de que la carta que has escrito a tu mujer o a tu novia o a tu madre o a tu padre la iba a leer tu superior inmediato. Entonces muchos de los soldados pues, se sentían como un poco cohibidos ante mostrar determinadas expresiones o determinadas emociones como el miedo, la tristeza o también descontento con algunas de las decisiones que se estaban tomando. Y bueno, por relacionar, ya lo último, por relacionar con el tema general de la mesa, que es la historia de la enfermería, algo que me llamó bastante la atención es que en las cartas que se enviaban de los hospitales, prácticamente los soldados no hablaban de las enfermeras. Cuando era para alabar las atenciones que estaban recibiendo, se referían a los médicos en general o a algún médico en particular en alguna ocasión, pero estas alabanzas siempre se las llevaban los médicos, lo cual es bastante curioso teniendo en cuenta que este es uno de los uno de los conflictos bélicos en los que la enfermería tiene una participación muy importante de la mano de organizaciones ajenas al ejército como la Cruz Roja
y muchas otras, ¿no? Pero bueno, esto es algo que sí que me molestaba un poco mientras estaba haciendo la tesis doctoral y que quizás luego podéis darme vuestra opinión y yo os cuento la mía. Entonces, bueno, así como conclusiones, volver a recalcar esa necesidad de que la historia de las emociones es una historiografía en construcción, que no se ha alcanzado todavía ese consenso en cuanto a una teoría y una metodología común. Por lo tanto, todos aquellos que queremos hacer este tipo de historias, pues tenemos que beber de autores anteriores e inventar o construir o matizar algunos de esos conceptos para llevar a cabo nuestra investigación. También es necesario, yo he hablado de esos códigos emocionales que se añadían a los fragmentos de las cartas, pero no hay que dejar de lado el contexto total de la carta, ni por supuesto de toda la correspondencia de un soldado, ni el contexto en el que está escrito, ni la historia de la Primera Guerra Mundial, porque si no, eso pues pasa lo que me pasó a mí, que un soldado expresaba esperanza de matar a los alemanes, otro expresaba esperanza de volver a casa y quedaban clasificadas del mismo modo. Y bueno, esto es algo que por supuesto no puede pasar y que hay que evitar. Vale, y con esto yo creo que lo dejamos aquí ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por ese recorrido tan interesante con respecto a las emociones. Bien, nuestra última ponente se conecta online, puesto que viene desde México. Ella es Marta Eugenia Rodríguez, de la Universidad Autónoma de México, y fundamentalmente nos va a hablar sobre las prácticas, en este sentido, de las matronas en México a raíz del 18º centenario. Cuando quieras, Marta. No sé si nos escuchas bien. Muchas gracias. Sí, ustedes a mí también, ¿sí? Sí, se te escucha. Gracias, buenos días y gracias por este espacio para hablar. Gracias a los coordinadores generales y a los coordinadores de la mesa, Taira y Alfonso. Pues yo platicaré sobre la enseñanza y práctica de las parteras en México, que desde la época prehispánica y todo el periodo colonial, la obstetricia estuvo prácticamente en manos del sexo femenino. El trabajo de parto pues se realizaba en el domicilio de la parturienta y que con anticipación se llamaba a la partera. Ella debía ser de buenas cristianas y confiadas pues más en los auxilios de Dios que en los de su arte. El ejercicio de la partera pues oscilaba entre lo legal y lo ilegal dependiendo de los recursos que utilizara. Por ejemplo, la herbolaria fue un importante recurso terapéutico aceptado por los españoles. Había muchas hierbas para un buen embarazo, un buen parto, para acelerarlo, para el aborto, para el puerperio, incluso también para la lactancia, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, desde el Códice de la Cruz Badiano, de 1552, que nos está presentando una serie de plantas medicinales, como por ejemplo el cihuapatli, para acelerar el parto. Los recursos religiosos, como eran las estampas, pinturas, esculturas, reliquias y oraciones, pues desde luego estaban bien aceptados, y con esto aquí vemos que sí se da una aculturación desde el siglo XVI, y un punto que causaba siempre mucha controversia era esto de la superstición y la magia. Estaba totalmente reprobado aplicarlo, porque pues eran creencias contrarias a la razón y extrañas a la fe religiosa. Y hasta mediados del siglo XVIII podemos decir que la partera pues trabajaba libremente. Se excluye al hombre de la escena del parto. Esto es asunto femenino a nivel casero, donde participaban la madre, las abuelas y las comadronas. Fue pues el rey Fernando VII que manda al protomedicato aplicar los exámenes a las parteras. A partir de 1750, el protomedicato las empieza a examinar para poderles expedir títulos.
pero pues había que cumplir con una serie de requisitos para poder obtener el título, como presentar la fe de bautismo, probar la limpieza de sangre, constancia de buenas costumbres, haber practicado el oficio durante unos 3 años al lado de una partera autorizada y o ser casada o viuda. Si era casada tenía que tener la autorización del marido y si era viuda, pues del párroco. El caso es que pues aquí vemos que no tenía mucha libertad la partera, ¿no? Y ya a partir de estos de 1750 que se emiten documentos para instruir y regular el ejercicio de la partera, esto, bueno, pues claro, nos está denotando un interés por la salud pública. Y entre los documentos que se emiten, yo nomás les puse uno, son muchos los que llegan aquí a la Nueva España, está, por ejemplo, esta cartilla de Ignacio Segura, que era médico de la corte y traductor pues de esta cartilla titulada Avisos saludables a las parteras para el cumplimiento de su obligación, publicado en 1775. Y él nos decía, el oficio de las parteras es utilísimo para la salud de las almas y de los cuerpos, y aún para la conservación del género humano. Por ello son llamadas mujeres sabias y comadres, como si fueran segundas madres de los infantes. Tenemos otra serie de, pues, más normativas que daban los virreyes, los arzobispos, y para llevar un buen embarazo y también, sobre todo, para practicar la cesárea en caso de que la madre hubiera fallecido y poder salvar al producto y bautizarlo. Este fue un punto que se insistió mucho en él. Respecto a la educación obstétrica institucionalizada, esta empezó en el Real Colegio de Cirugía en 1770, ya cuando se abre, y por medio de un bando del Marqués de Croix, se dirige a los cirujanos romancistas, que eran los que iban a este colegio, para incorporarlos al arte de los partos y que también ellos empezaran a practicarlos. Y bueno, pues será hasta ya el final del virreinato cuando interviene el médico y el cirujano en estos terrenos, pues que antes eran nada más de la partera. Pero cuando empieza entonces a intervenir el Tribunal del Protomedicato, vemos que se ponen limitantes a las parteras, que les dicen que no debían ellas recetar medicamentos, no podían hacer operaciones de ninguna clase en casos laboriosos, debían acudir al médico o al cirujano. El protomedicato también nos decía que era difícil encontrar una partera que no tuviera nexos con la magia. También se decía de ellas pues que eran unas rudas artesanas. Y otro médico, pues en el siglo XIX, siempre de aquí de México, él decía que el arte de los partos pues era un arte denigrado por estar entregado a la gente más ignorante y vulgar, como eran las parteras. El caso es que podemos decir, cerramos el periodo virreinal con las parteras que fueron toleradas, porque bueno, pues de alguna manera pues sí resolvían problemas de salud. Son toleradas. Y va a ser hasta 1833 que cambia la educación médica y se crea un nuevo plan de estudios para la carrera de medicina, y ahí se contempla también que para 1834 se establezca la carrera de parteras, para que ellas, decían, ya no ignoren tantas cosas y puedan de alguna manera ejercer. Entonces, pues es a partir de 1834 cuando ya tienen ellas también una enseñanza institucionalizada. Pero pues ya se empieza a dar más participación a los cirujanos y a los médicos. Entonces, de alguna manera, la partera pues yo diría que se ve limitada a partir de la creación de esta carrera de partos, ¿no? Que puede parecer contradictorio, pero no, porque se le da más espacio al médico y al cirujano para ejercer
esta área de la medicina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Si puedes ponerte la cámara, pues si ahora en el turno de preguntas en la sala alguien quisiera también Sí. Realizarte alguna. No sé si tienen alguna pregunta de las 4 ponencias que han abordado distintos aspectos. Para romper el hielo empiezo yo, si les parece, así mientras les dejo que vayan pensando, ¿no? Bueno, creo que es algo muy relevante el recorrido que se ha hecho desde el punto de vista, como decíamos, histórico del desarrollo de nuestra profesión, de la enfermería, en el que desde el punto de vista, las 2 primeras sobre todo ponencias, ¿no?, a la hora de la investigación y la docencia, pues se ha generado un gran cambio, ¿no? Hasta que se introduce el plan de Bolonia en enfermería, teníamos la dificultad de poder alcanzar, en este sentido, el grado académico de doctor si no era cursando otra titulación, como ambos profesores tienen, a nivel de antropología, o también incluso cuando ya somos así un poquito más exigentes, ¿no?, que efectivamente hay muchos enfermeros que siguen profundizando y se licencian en historia, ¿no? En este caso, la compañera también, Maribel Morente, que actualmente también ha sido profesora de historia, ¿no?, tanto en enfermería como actualmente en medicina de la Universidad Complutense. Entonces, mi pregunta, ¿no?, está relacionada con qué retos tenemos del punto de vista a nivel de la docencia y la investigación, en el que parece que desde la enfermería siempre se ha tenido un mayor nivel de exigencia por poder llegar a alcanzar, ¿no?, a diferencia de otras disciplinas que quizás tenían ya esa trayectoria pues más trabajada, a la hora de poder profundizar de forma específica en lo que sería nuestro área. No sé qué opináis al respecto. Y con respecto a Sergio, también, ya te la lanzo, ¿cuáles fueron las principales emociones que encontrasteis, ¿no?, haciendo luego la diferenciación, pero esos soldados, que me parece muy rico también, ¿cuáles fueron en este sentido las primeras, ¿no?, situaciones que ellos podían trasladar después de la censura, como bien señalabas, a sus entornos familiares, que también me parece pues necesario? Bueno, yo voy a empezar un poco con este tema porque además yo creo que va muy relacionado con la intervención que he hecho. Yo creo que las enfermeras tienen el síndrome del impostor, ¿vale? Siempre tenemos que ir, parece que tenemos que ir a la cola de muchas cosas. Yo no estudio historia de la enfermería solo. De hecho, pues en la actualidad acabo de cerrar una tesis de un arquitecto sobre historia de hospitales, que es mi especialidad. Yo en realidad trabajo la parte de historia de hospitales y después historia de las ciencias de la salud. O sea, no se puede decir, es que no podemos hablar de historia de la enfermería. Yo creo que tenemos que hablar de historia de las ciencias de la salud. Ahora mismo estamos pendientes, en diciembre leerá la tesis un médico que estoy dirigiéndola con el profesor Justo Hernández en la Universidad de La Laguna y vamos a ver, esto no se delimita, no hay una forma de demarcarlo. También es verdad que nosotros tenemos, y un poco a colación de lo que estás comentando, tenemos poco trayecto como Constitución, ¿no? Hemos tomado como Día Internacional de la Enfermería el 12 de mayo, día del nacimiento de Florence Nightingale. Que bueno, yo les invito a que ustedes, por ejemplo, estudien o toquen una tesis doctoral de la profesora Juana Hernández Conesa de la Universidad de Murcia, donde tilda, en este caso, la nombra a Florence Nightingale, la nombra una plagiadora. Sus notas de enfermería son un plagio. Y no, bueno, esto para el mundo anglosajón puede ser verdaderamente muy, muy agresivo. Esto como pasa lo mismo que Horatio Nelson perdió su brazo, en este caso, en la isla de Tenerife, ¿no? Son cosas que duelen, pero es la realidad. Esta señora ha encontrado, pues, que anteriormente hay un libro ya, el de Rusca, que está en la municipal, la biblioteca municipal, en este caso de Florencia, y en ese libro lo consultó Florence Nightingale como unos años después de que este libro se publicara. Y el libro parece prácticamente una copia exactamente. ¿Por qué traigo esto? Porque enfermería siempre ha tenido como punto de partida el hecho del nacimiento de Florence, ¿no? Y además, incluso si ustedes van a la Capilla Pazzi, justo allí tienen una conmemoración, el hecho de Florencia, que nació hoy, por eso se recibe ese nombre en la propia ciudad. Claro, ese nacimiento de la enfermería no es real. O sea, yo aquí abogo, y esto es una cosa que tenemos que sufrir, por eso un poco he querido hablar en español, no he querido hablar en inglés. Imagínense, yo vivo en las Islas Canarias, el inglés para nosotros es el día a día, pero teniendo una universidad como la de Antonio de Nebrija,
donde es padre de lo que es el español, la Constitución del español, me parecía una falta de respeto hacia este personaje no hablar en español. Entonces, tenemos la leyenda negra encima. Y parece que el mundo anglosajón marca determinadas cuestiones. Los españoles, bueno, la profesora, en este caso, que nos ha hablado de México, nos ha contado cómo hay una trayectoria del proceso de los cuidados de la enfermería siglos atrás. El primer manual de los hermanos Obregones, ya estamos hablando siglo XVI, siglo XVII, o sea, la enfermería está montada de mucho antes y lo montan los propios españoles. Debemos de recordar una cosa importantísima: el imperio filipino ha sido el imperio mayor que ha existido en la historia de la humanidad. No ha habido un imperio mayor. Y eso lo hemos tenido. Y España ha estado muy bien armada, lo que pasa es que la leyenda negra, los anglosajones se lo montan muy bien y venden su producto mucho mejor que los españoles. Nuestro producto es muy bueno y ha sido la historia de muchos siglos. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues que la enfermería todavía está en un proceso. Ahora mismo estábamos, la profesora Taira Velasco es ahora mismo la presidenta de la Comisión Deontológica a nivel nacional y están terminando de hacer esa revisión a nivel nacional del Código Deontológico. Recuerden que hay una serie de cosas que son necesarias para un marco teórico, para una profesión. Hace falta tener un código deontológico, hace falta saber de tu historia, porque si tú no tienes historia, por eso hablaba yo hace un momento de la importancia de la historia. Entonces todo esto está, bueno, está creciendo, nos estamos constituyendo. Por eso hablo del síndrome del impostor, porque a veces parece que tenemos que estar contentando, ¿no? Como que somos los hermanos, los hijos adoptados, y que eso, pues en cierta medida, nos obliga a estar contentando a todo el mundo. Una cuestión que verdaderamente, bueno, pues tiene que de alguna forma ir solucionándose, y eso a medida que nosotros nos constituyamos como profesión, yo creo que nos dará el empaque y la robustez suficiente para poder seguir adelante. Yo termino ya mi intervención. Bueno, no, yo voy a ser muy breve porque fui el que más tiempo y entonces ya he consumido mi parte. Yo preparando esto estaba pensando cuál ha sido la contribución estos días atrás, estas semanas atrás, del seminario a los estudios de la historia de la enfermería. Y algún gran historiador de la enfermería, como es el profesor José Siles, que ha publicado un reconocido tratado en enfermería, reconocía que esta organización ha conseguido mantenerse durante más de 30 años como la plataforma donde los historiadores de la enfermería han ido presentando sus trabajos. Y la hemos visto crecer desde las primeras jornadas que se hicieron en el 92 en los locales de la escuela, que éramos un puñado de enfermeras y enfermeros y que presentaban trabajos básicamente de revisión y que muchas veces se notaba que era la clase que ibas a dar al mes siguiente porque tenían más formato de clase que formato de trabajo de investigación, desde trabajos que apenas llevaban revisaban algunos fondos de archivos y estaban escasamente fundamentados, hasta el nivel que están teniendo los trabajos actualmente. Hacía yo una comparación con algo que se me va a permitir la ligereza, pero que está muy en la cultura, sobre todo nuestra, en España me refiero. Y es la comparación con qué malos éramos y qué desastrosos éramos los españoles. Veía algunas frases que decían teníamos que desaparecer todos los españoles para que España se salvara. Pero esas visiones catastrofistas de España pues no se han demostrado, por ejemplo, cuando salimos en los años 70 de un larguísimo periodo de dictaduras, reinados mal consolidados, etcétera, etcétera, y llegamos a una democracia moderna. Y llevamos más de 50 años, creo, con una democracia que creo que está muy consolidada en los rankings. Y cogiendo los rankings, enfermería, ahora mismo, a mí que estoy desde hace un año de director de departamento con la subdirectora, que es la que lleva el departamento, porque es un torbellino, nos estamos dando cuenta que las enfermeras y enfermeros que están entrando en la universidad pasan una NECA, como todos. Hacen un doctorado y a los pocos años tienen sexenios
y esos exenios les permiten acreditarse a profesores universitarios. Y bueno, pues estamos homologando un acceso a la universidad en términos de cualquier estudio universitario refrendado por una agencia nacional como es la ANEC. Y yo creo que eso nos avala y siembra un gran futuro. Y creo que estamos fuera de plazo. Sí. No. No hay tiempo. I'm sorry, but we have now the coffee break until 11:15. Thank you very much for your presentation. And after the coffee break, we will sit with the last roundtable and with the magisterial conference with the Professor Diego Gracia. Thank you very much.